Muy buenas, vamos a continuar la lectura de este libro, Genoma de Matt Ridley. Habíamos quedado en el capítulo tercero, Cromosoma 3, Historia. Hemos descubierto el secreto de la vida, Francis Crick, 28 de febrero de 1953, y arranca así. Aunque en 1902 solo tenía 45 años, Archibald Garrod ya era un pilar del estamento médico británico. Era hijo de un profesor al que habían otorgado el título de Sir, el famoso Sir Alfred Baring-Garrod, cuyo tratado sobre la quinta esencia de las afecciones de la clase alta, la gota, fue considerado un triunfo de la investigación médica. Su propia carrera gozó de reconocimiento y, en su momento, al inevitable título de Sir por su trabajo médico en Malta durante la Primera Guerra Mundial, le seguiría uno de los premios más brillantes de todos, la Cátedra de Medicina Regius de Oxford como sucesor del gran Sir William Osler. Se le pueden imaginar, ¿no? La clase de hombre malhumorado y ceremonioso que obstaculizaba el progreso científico, arrogante, cortante e inflexible. Se equivocarían. En aquel año 1902, Archibald Garrod se arriesgó a hacer una conjetura que le revelaría como un hombre adelantado a su época y alguien que casi sin darse cuenta había dado con la respuesta al mayor misterio biológico de todos los tiempos. ¿Qué es un gen? En efecto, su comprensión del gen era tan brillante que llevaría muerto mucho tiempo antes de que alguien entendiera lo que decía, que un gen era la receta para fabricar una sola sustancia química. Y lo que es más, pensaba que había encontrado uno. En su trabajo en el hospital de San Bartolomeu y en Great Ormond Street de Londres, Garrod se encontró con varios pacientes que tenían una extraña enfermedad, no muy grave, conocida como alcaptonuria, entre otros síntomas de los más molestos como la artritis. Su orina y la cera de sus oídos se volvían rojizas o negras como la tinta cuando se exponían al aire, dependiendo de lo que hubieran comido. En 1910, los padres de uno de estos pacientes, un niño pequeño, tuvieron un quinto hijo que también tenía la afección. Esto hizo pensar a Garrod en la posibilidad de que fuera un problema de tipo familiar. Advirtió que los padres de los dos niños eran primeros hermanos, de modo que volvió atrás y examinó de nuevo los demás casos. 3 de las 4 familias de las constituían matrimonios de primera mano, y de los 17 casos de alcaptonuria que vio, 8 eran de primos segundos. Pero el mal no se transmitía simplemente de padres a hijos. Muchos de los que la padecían tenían hijos normales, pero la enfermedad podía reaparecer posteriormente en sus descendientes. Afortunadamente, Garrod estaba al corriente de los últimos conocimientos biológicos. Su amigo William Bateson era uno de los que estaban entusiasmados por el redescubrimiento. Junto 2 años antes de los experimentos de Gregor Mendel, ya estaba escribiendo libros para divulgar y defender el nuevo credo del mendelismo. De modo que Garrod sabía que se enfrentaba a un recesivo mendeliano, un carácter del que podría ser portado una generación, pero que solo podía expresarse si ambos padres lo heredaban. Incluso utilizó la terminología botánica de Mendel llamando a estas personas mutantes químicos. Esto dio a Garrod una idea. Tal vez pensaba la razón de que la enfermedad apareciera solamente en aquellos que tenían un doble herencia era porque faltaba algo. Bien versado como estaba, no solo en genética, sino también en química, sabía que la causa de que la orina y la cera de los oídos se pusieran negras era un aumento de una sustancia llamada ácido homogenetísico. El ácido homogenetísico podría ser un producto normal de la química del cuerpo, pero uno que en la mayoría de la gente se acababa descomponiendo y eliminando. Garrod supuso que la razón de este aumento era que el catalizador que tenía que descomponer el ácido homogenetísico no funcionaba. Este catalizador, pensó, debía ser una enzima hecha de proteína y debía ser el único producto de un factor heredado, o gen, como diríamos ahora. En las personas afectadas, el gen producía una enzima defectuosa. En los portadores esto no tenía importancia porque el gen heredado del otro progenitor podría compensarlo. De este modo, nació la audaz hipótesis de Garrod de los errores innatos del metabolismo, en la que exponía su
trascendental suposición de que los genes estaban ahí para producir catalizadores químicos, un gen para cada catalizador sumamente especializado. Tal vez los genes eran eso, artefactos para fabricar proteínas. Los errores innatos del metabolismo, escribió Garrod, se deben al fracaso de una etapa de la secuencia metabólica debido a la pérdida o el mal funcionamiento de una enzima. Puesto que las enzimas están hechas de proteína, deben de ser la sede de la individualidad química. El libro de Garrod, publicado en 1909, fue ampliamente reseñado de forma positiva, pero en general los críticos no lo entendieron. Pensaban que hablaba de enfermedades raras, no de algo fundamental para la vida. La teoría de Garrod quedó abandonada durante 35 años y tuvo que ser redescubierta de nuevo. Para entonces, la genética estallaba con nuevas ideas y Garrod llevaba muerto una década. Hoy día sabemos que el propósito principal de los genes es almacenar la receta para fabricar proteínas. Las proteínas son las que realizan casi toda la cuestión química, estructural y reguladora que se hace en el cuerpo. Generan energía, luchan contra la infección, digieren el alimento, forman el pelo, transportan el oxígeno, etc. Todo de cada una de las proteínas del cuerpo están fabricadas por un gen mediante la traducción del código genético. No puede decirse lo mismo a la inversa. Hay genes que nunca se traducen en una proteína, como el gen ARN ribosómico del cromosoma 1, pero aún ese está envuelto en la elaboración de otras proteínas. La suposición de Garrod es básicamente correcta. Lo que heredamos de nuestros padres es una gigantesca lista de recetas para elaborar proteínas y máquinas fabricantes de proteínas y poco más. Puede que los contemporáneos de Garrod no le comprendieran, pero al menos le respetaron. No se puede decir lo mismo del hombre cuyos trabajos le inspiraron, Gregor Mendel. Es difícil imaginar unos antecedentes tan diferentes como los de Garrod y Mendel. Bautizado con el nombre de Johann Mendel, nació en el pueblecito de Heinzendorf, hoy Hainois, en el norte de Moravia, en 1822. Su padre, Anton, era un minifundista que pagaba la renta a su dueño con el trabajo. Su salud y su sustento se vieron quebrantados por la caída de un árbol cuando Johann tenía 16 años y estudiaba con éxito en el Instituto de Troppau. Anton vendió la granja a su yerno y así pudo hacer frente a los gastos de su hijo en la escuela y luego en la Universidad de Olmütz. Pero fue una lucha y Johann necesitaba un mecenas más adinerado, de modo que se hizo fraile agustino, tomando el nombre de hermano Gregorio. Pasó con dificultad por el colegio teológico de Brno, y salió sacerdote. Cumplió con sus obligaciones como párroco, pero no fue un éxito. Intentó hacerse profesor de ciencias después de estudiar en la Universidad de Viena, pero suspendió el examen. De vuelta a Brno, una nulidad de 31 años, solo servía para la vida monástica. Tenía aptitud para las matemáticas y el ajedrez, tenía buena cabeza para los números y gozaba de un temperamento alegre. También le apasionaba la jardinería y había aprendido de su padre cómo hacer injertos y cultivar árboles frutales. Es aquí donde se encontraban realmente las raíces de su conocimiento, en el saber popular de la cultura campesina. Los criadores de ganado y cultivadores de manzanas ya conocían levemente los rudimentos de la herencia particulada, pero nadie era sistemático. No se ha realizado ningún experimento, escribió Mendel, hasta tal punto y tal manera como para poder determinar con certeza el número de formas diferentes de acuerdo con sus distintas generaciones o para afirmar claramente sus relaciones estadísticas. Ya se pueden imaginar al público dormitando. Así que el padre Mendel, con 34 años, comenzó una serie de experimentos sobre guisantes en los huertos del monasterio que iban a durar 8 años, que supuso plantar más de 30.000 plantas diferentes. Solo en 1860 plantó 6.000, y que en definitiva cambió el mundo para siempre. Más tarde supo lo que había hecho y lo publicó sin reservas en las cartas de la Sociedad para el Estudio de la Ciencia Natural de Brno, una revista que encontró la forma de llegar a las mejores librerías. Pero el reconocimiento no llegó nunca y poco a poco Mendel perdió todo interés por los huertos a medida que ascendía para convertirse en el abad de Brno, un fraile bondadoso, ajetreado y tal vez no demasiado pío. En sus escritos menciona más la buena comida que a Dios. Sus últimos años los ocupó en una campaña cada vez más amarga y solitaria contra un nuevo impuesto que el gobierno exigía en los monasterios, siendo Mendel el último que lo pagó. Tal vez lo que le dio más fama, puede que meditara en su vejez, fue que nombró director del coro de Brno
Alois Hanakek, un muchacho de 17 años con talento, alumno de la Escuela para Niños Cantores. En el huerto, Mendel había estado haciendo híbridos, cruzando distintas variedades de la planta del guisante. Pero no se trataba de un hortelano aficionado jugando con la ciencia. Era un experimento sólido, sistemático y cuidadosamente elaborado. Mendel eligió 7 pares de variedades de guisantes para cruzar. Cruzó guisantes de semillas redondas con semillas rugosas, cotiledones amarillos con verdes, vainas lisas con rugosas, semillas de cubierta gris con otras de cubierta blanca, vainas inmaduras verdes con vainas inmaduras amarillas, flores axiales con terminales, tallos altos con enanos. No sabemos cuánto más intentó. Todos estos rasgos no solo son puros, sino que se deben a genes únicos, de modo que debió haberlos elegido sabiendo de antemano lo que era esperar por trabajos preliminares. En cada caso, los híbridos resultantes eran siempre iguales a uno de los progenitores. La esencia del otro progenitor parecía que hubiese desaparecido. Pero no. Mendel dejó que los híbridos se autofecundaran, y la esencia del abuelo perdido reapareció intacta en una cuarta de los casos aproximadamente. Contó y recontó 19.959 plantas en la segunda generación, en las cuales los caracteres dominantes excedían el número de los recesivos, por 14.949 a 5.010, es decir, una proporción de 2,98 a 1. Como señaló Sir Ronald Fisher, el siglo siguiente estaba sospechosamente demasiado cerca de la proporción de 3. Recordemos que Mendel era bueno en matemáticas, y mucho antes de que se acabaran los experimentos, sabía qué ecuación obedecerían los guisantes. Como un poseso, Mendel pasó de los guisantes a las fucsias, el maíz y otras plantas. Encontró los mismos resultados. Supo que había descubierto algo profundo acerca de la herencia. Las características no se mezclan. Hay algo sólido, indivisible, cuántico y particulado en el corazón de la herencia. No se mezclan los fluidos ni la sangre. En cambio, se produce una unión temporal de muchísimas bolitas. Visto en retrospectiva, esto se hizo patente desde el principio. ¿De qué otra forma podría explicar la gente el hecho de que en una familia pudiera haber un hijo de ojos azules y otro de ojos castaños? Darwin, que no obstante basaba su teoría en la herencia combinada, hizo alusión al problema varias veces. Últimamente me he sentido inclinado a especular, escribió Huxley en 1857, de una manera muy tosca y confusa, que la propagación mediante la verdadera fecundación va a resultar que es una especie de mezcla y no una fusión verdadera de dos individuos distintos. De ningún otro modo puedo entender de qué manera las formas cruzadas vuelven a formar ancestrales en un grado tan alto. Darwin no estaba preocupado por el asunto. Recientemente se había visto atacado por un furioso profesor de ingeniería escocés, con el extraño nombre de Fleming Jenkin, que había indicado el hecho simple e irrebatible de que la selección natural y la herencia combinada no congeniaban. Si la herencia consistía en una mezcla de fluidos, entonces la teoría de Darwin sencillamente no podía funcionar, porque cada nuevo ventajoso cambio se perdería en la dilución general de la descendencia. Jenkin ilustraba su argumento con la historia de un hombre blanco que intentaba blanquear a los habitantes negros de una isla simplemente procreando con ellos. Su sangre blanca pronto se diluiría hasta la insignificancia. En su fuero interno, Darwin sabía que Jenkin tenía razón. Incluso el feroz Thomas Henry Huxley tuvo que callarse ante el argumento de Jenkin. Pero Darwin también sabía que su propia teoría era cierta. No pudo conciliar las dos. Ojalá hubiera leído a Mendel. Muchas cosas son obvias en retrospectiva, pero aún requieren un destello de genialidad para hacerse evidentes. El logro de Mendel fue descubrir que la única razón por la que gran parte de la herencia parece ser una mezcla es porque en ellas están implicadas más de una partícula. A comienzos del siglo XIX, John Dalton había demostrado que el agua estaba formada realmente por miles de millones de pequeñas cosas sólidas y irreductibles llamadas átomos y había derrotado a los teóricos rivales de la continuidad. Así pues, Mendel había demostrado ahora la teoría atómica de la biología. Los átomos de la biología podrían haber recibido cualquier clase de nombre. Entre los que se utilizaron en los primeros años de este siglo estaban factor, gémula, placidula, pangeón, bióforo, id, etan, pero fue gen el que persistió.
A partir de 1866 y durante 4 años, Mendel estuvo enviando sus artículos y sus ideas a Carl Wilhelm Nageli, un profesor de botánica de Múnich. Con reciente audacia intentó señalar la importancia de lo que había descubierto. Durante 4 años, Nageli no le entendió. Contestó a las cartas del insistente monje de manera cortés pero paternalista, diciéndole que tratara de cultivar bellosilla. No podría haber dado un consejo más malicioso aunque se lo hubiera propuesto. La bellosilla es apomíctica, es decir, necesita polen para reproducirse, pero no incorpora los genes del agente polinizante, de modo que los experimentos de hibridación tan extraños resultados. Después de luchar con la bellosilla, Mendel se dio por vencido y volvió a las abejas. Los resultados de sus extensos experimentos sobre la cría de abejas no se han encontrado nunca. Descubrió él su extraña genética haplodiploide. Mientras tanto, Nageli publicó un enorme tratado sobre la herencia que no solo mencionaba el descubrimiento de Mendel, sino que daba también un ejemplo perfecto de él, a partir de su propio trabajo, pero seguía sin comprender. Nageli sabía que si se cruzaba un gato de Angora con otra raza, el de Angora desaparece completamente en la segunda generación, pero reaparece intacto en los gatitos de la tercera. Apenas podría encontrarse un ejemplo más claro de recesivo mendeliano. Sin embargo, durante toda su vida Mendel se acercó de forma exasperante al total reconocimiento. Charles Darwin, normalmente tan diligente para recoger ideas del trabajo de los demás, recomendó incluso a un amigo un libro de W. Fogg que contenía 14 referencias distintas al artículo de Mendel. No obstante, parece que él mismo no haya reparado en ellos. El destino de Mendel fue que la descubrieran en 1900, mucho después de su muerte y de la de Darwin. Ocurrió casi simultáneamente en 3 lugares diferentes, cada uno de sus redescubridores, Udo Gries, Kyle Correns y Erich von Tschermak. Todos ellos botánicos. Habían reproducido con dificultad el trabajo de Mendel en diferentes especies antes de que encontraran su artículo. El mendelismo encontró de prevenida a la biología. Nada acerca de la teoría evolutiva exigía que la herencia debiera venir en fragmentos. En efecto, la idea parecía destruir todas las cosas que Darwin se había forzado por establecer. Darwin dijo que la evolución era la acumulación de cambios leves y aleatorios por medio de la selección. Si los genes eran cosas sólidas que podían aparecer intactas desde una generación oculta, entonces ¿cómo podía cambiar gradualmente y sutilmente? En muchos aspectos, los primeros años del siglo XX vieron el triunfo del mendelismo sobre el darwinismo. William Bateson expresó la idea de muchos cuando insinuó que la herencia particulada al menos ponía límites al poder de la selección natural. Bateson era un hombre atolondrado con un estilo de prosa plúmbeo. Creía que la evolución sucedió a grandes saltos de una forma a otra sin dejar intermediarios. En pos de esta idea excéntrica, había publicado un libro en 1894, en el que sostenía que la herencia era particular y desde entonces había sido atacado furiosamente por los verdaderos darwinistas. No resultaba sorprendente que recibiera a Mendel con los brazos abiertos y fuera el primero en traducir sus artículos al inglés. No hay nada del descubrimiento mendeliano que se oponga a la doctrina cardinal de que las especies han surgido mediante la selección natural, escribió Bateson. Parecía un teólogo afirmado ser el verdadero intérprete de San Pablo. No obstante, el resultado de las presentes investigaciones ha ido indudablemente privar a este principio de aquellos atributos sobrenaturales con los que a veces se le ha investido. No puede negarse con franqueza que en las obras de Darwin hay pasajes que en cierta medida apoyan estos abusos del principio de la selección natural. Pero duermo tranquilo en la certeza de que si el artículo de Mendel hubiera llegado a sus manos, esos pasajes habrían sido revisados inmediatamente. Pero el mismo hecho de que el temible Bateson fuera el campeón del mendelismo llevó a los evolucionistas europeos a sospechar de él. En Inglaterra, la amarga disputa entre los mendelianos y los biométricos perduró durante 20 años. Tanto como cualquier otra cosa, esta pasó la antorcha a los Estados Unidos, en donde la discusión estaba menos polarizada. En 1903, un genetista... No, toma un poco de agua. Un genetista americano llamado Walter Sutton
advirtió que los cromosomas se comportaban exactamente como factores mendelianos, se presentaban en pares, uno de cada progenitor. Thomas Hunt Morgan, el padre de la genética americana, se convirtió inmediatamente en el mendelismo, de modo que Bateson, a quien no le gustaba Morgan, dejó de tener la razón y combatió la teoría cromosómica. Pero tales disputas insignificantes a menudo constituyen de forma decisiva la historia de la ciencia. Bateson se hundió en la oscuridad en tanto que Morgan siguió haciendo grandes cosas como fundador de una productiva escuela genética y fue el hombre que prestó su nombre a la unidad de distancia genética, el Scinti Morgan, hasta que en 1918 en Gran Bretaña no se aplicó la mente aguda y matemática de Ronald Fisher al asunto. No se reconciliaron finalmente el darwinismo y el mendelismo. Lejos de contradecir a Darwin, Mendel le había reivindicado brillantemente. El mendelismo, dijo Fisher, proporcionaba las partes que le faltaban a la estructura erigida por Darwin. Sin embargo, quedaba el problema de la mutación. El darwinismo exigía una verdad, la que alimentarse. El cambio. El mendelismo proporciona estabilidad. Si los genes eran los átomos de la biología, entonces modificarlos era tan herético como la alquímica. El éxito llegó con la primera inducción artificial de una mutación por alguien tan distinto de Garrod y Mendel como pudiera imaginarse. Junto a un doctor edurdiano y un fraile agustino, debemos situar al agresivo Hermann Schau Müller. Müller fue uno de los muchos científicos brillantes refugiados judíos que cruzaron el Atlántico en los años 30, un ejemplo típico en todos los aspectos menos en uno. Se dirigía al este. Nacido en Nueva York, hijo de propietario de un pequeño negocio de fundación de metales, se había sentido atraído por la genética en la Universidad de Columbia. Pero se peleó con su mentor, Morgan, y se trasladó a la Universidad de Texas en 1920. Hay un soplo de antisemitismo en la actitud de Morgan hacia el brillante Müller. Pero el modelo era demasiado típico. Müller se peleó con todo el mundo durante toda su vida. En 1932, su matrimonio andaba mal y sus colegas le robaban las ideas. Eso decía él, así que intentó suicidarse y luego dejó Texas para marcharse a Europa. El gran descubrimiento de Müller, por el que iba a ganar el premio Nobel, fue que los genes podían mutarse artificialmente. Fue como el hallazgo unos años antes de Ernest Rutherford, de que los elementos atómicos eran transmutables y que la palabra átomo, que en griego significaba que no se puede cortar, no era apropiada. En 1926 se presentó a sí mismo acaso la mutación es única entre los procesos biológicos al estar fuera del alcance de toda modificación o control, que ocupe una posición similar a la que hasta hace poco era característica de la transmutación en la ciencia física. Un año más tarde, respondió a la pregunta, bombardeando mosca de la fruta con rayos X, Müller provocó mutaciones en sus genes de modo que su descendencia era portadora de nuevas deformidades. La mutación, escribió, no se presenta como un dios inalcanzable gastándonos sus bromas desde un reducto inexpugnable del plasma de las células reproductoras. Al igual que los átomos, las partículas de Mendel deben tener también una cierta estructura interna y podrían alterarse por medio de rayos X. Siguen siendo genes después de la mutación, pero no son los mismos. La mutación artificial dio inicio a la genética moderna. Usando los rayos X de Müller, dos científicos llamados George Bedell y Edward Tatum crearon en 1940 versiones mutantes de un moho del pan llamado Neurospora. Entonces averiguaron que los mutantes no podían fabricar una determinada sustancia química porque carecían de la versión funcional de cierta enzima. Propusieron una ley de la biología que enseguida se impuso y resultó ser más o menos correcta. Un gen especifica una enzima. Los genetistas empezaron a corearlo a media voz. Un gen, una enzima. Era la vieja conjetura de Garrod con detalles bioquímicos modernos. 3 años después llegó la extraordinaria deducción de Linus Pauling, de que una forma grave de anemia que aquejaba sobre todo a los negros, en la que los glóbulos rojos tomaban forma de hoz, estaba causada por un defecto en el gen que produce la hemoglobina. Ese defecto se comportaba como una auténtica mutación mendeliana. Las cosas iban cobrando sentido poco a poco. Los genes eran recetas de proteínas. Las mutaciones eran proteínas alteradas fabricadas por genes alterados. Mientras tanto, Müller estaba fuera de onda. En 1932, su ferviente socialismo y su creencia igualmente ferviente en la procreación selectiva de seres humanos, la eugenesia,
quería ver niños cuidadosamente procreados con las cualidades de Marx o Lenin, aunque en las últimas ediciones de su libro tuvo el buen juicio de cambiar esto por Lincoln y Descartes. Le llevó a cruzar el Atlántico hasta Europa. Llegó a Berlín justo unos meses antes de que Hitler subiera al poder. Vio horrorizado que los nazis destruían los laboratorios de su jefe, Oskar Vogt, por no expulsar a los judíos que tenían a su cargo. Una vez más, Müller se dirigió al este, a Leningrado, llegando al laboratorio de Nikolai Vavilov, justo antes de que el antimendelista Trofim Lysenko captara la atención de Stalin y empezara a perseguir a los genetistas mendelianos en defensa de su estrafalaria teoría de que el trigo, como el alma de los rusos, se podría habituar más que cultivar a nuevos regímenes y no había que convencer a los que pensaran lo contrario, sino fusilarlos. Vavilov murió en la cárcel. Siempre optimista, Müller envió a Stalin una copia de su último libro sobre eugenesia, pero al enterarse de que no había gustado mucho, encontró una excusa para salir del país justo a tiempo. Se fue a la Guerra Civil Española, donde trabajó en el Banco de Sangre de la Brigada Internacional, y de allí a Edimburgo, llegando con su habitual mala suerte en el preciso momento en que estallaba la Segunda Guerra Mundial. Le resultó difícil dedicarse a la ciencia en el oscuro invierno escocés, con los guantes puestos en el laboratorio, y trató desesperadamente de regresar a América. Pero nadie quería a un socialista beligerante y quisquilloso, que era incompetente dando clases y que había vivido en la Rusia soviética. Finalmente, la Universidad de Indiana le dio trabajo. Un año después ganó el premio Nobel por su descubrimiento de la mutación artificial. Pero el gen seguía siendo algo inaccesible y misterioso. Su capacidad para especificar recetas precisas de proteínas hacía que todo fuera de lo más desconcertante por el hecho de que él mismo debía estar hecho de proteínas. No había otra cosa tan complicada en la célula. ¿Cierto? Había algo más en los cromosomas. Ese pequeño y soso ácido nucleico conocido como ADN. En 1869, en la ciudad alemana de Tübingen, un médico suizo llamado Friedrich Miescher lo había aislado por primera vez a partir de los vendajes empapados en pus de los soldados heridos. Miescher supuso que el ADN podría ser la clave de la herencia. Y en 1892 escribió a su tío con asombrosa paciencia que el ADN podría transportar el mensaje hereditario del mismo modo que las palabras y los conceptos de todas las lenguas encuentran expresión en 24 o 30 letras del alfabeto. Pero el ADN tenía pocos adeptos. Se sabía que era una sustancia comparativamente monótona. ¿Cómo podría transportar un mensaje en solo 4 variedades? Atraído por la presencia de Müller, llegó a Bloomington, Indiana, un muchacho de 19 años, precoz y seguro de sí mismo, llamado James Watson, que ya estaba en posesión de un título de licenciado. Debió haber parecido una solución inverosímil al problema del gen, pero el caso es que lo fue. Formado en la Universidad de Indiana por el emigrado italiano Salvador Luria, como era previsible, Watson no hizo buenas migas con Müller. Watson desarrolló la convicción obsesiva de que los genes estaban hechos de ADN, no de proteína. Con el fin de reivindicar su idea, viajó a Dinamarca y después, insatisfecho con los colegas que encontró allí, a Cambridge en octubre de 1951. La casualidad hizo que en el laboratorio Cavendish conociera a una mente igualmente brillante y cautivadora por la misma convicción sobre la importancia del ADN, Francis Crick. El resto es historia. Crick era lo contrario de un precoz. Ya con 35 años, todavía no poseía el grado de doctor. Una bomba alemana había destruido el aparato de University College de Londres con el que se suponía que había metido la viscosidad del agua caliente a presión para gran alivio suyo, y sus idas y vueltas en el campo de la biología, después de que su carrera como físico se viera interrumpida accidentalmente, no tuvieron hasta el momento demasiado éxito. Ya había oído del tedio de un laboratorio de Cambridge, donde le habían contratado para medir la viscosidad de unas células a las que obligaban a ingerir partículas y que dedicaba a aprender cristalografía en la Cavendish. Pero carecida de la paciencia para concentrarse en sus propios problemas y de la humildad para perseverar en las pequeñas cuestiones. Su risa, su inteligencia audaz, su habilidad para dar a la gente las respuestas de sus propios asuntos científicos crispaba los nervios en el Cavendish. Crick estaba también levemente insatisfecho por su obsesión imperante por las proteínas. La estructura del gen era la gran incógnita que sospechaba
que el ADN era parte de la respuesta. Seducido por Watson, abandonó su propia investigación para darse el gusto de dedicarse al ADN. De esta forma nació una de las colaboraciones más importantes, amistosamente competitivas y pronto productivas de la historia de la ciencia, la del joven americano ambicioso y flexible que sabía algo de biología y el inglés brillante por naturaleza pero desconcertado que sabía algo de física. Fue una reacción esotérmica. En el plazo de unos pocos meses, utilizando los datos que otras personas habían reunido con dificultad, pero no analizando suficientemente, habían hecho el descubrimiento posiblemente más importante de todos los tiempos: la estructura del ADN. Ni siquiera Arquímedes, saliendo de un brinco de su año, había hecho tanto alarde de estar en posesión de la verdad como hizo Francis Crick en el Langley Pub el 28 de febrero de 1953. Hemos descubierto el secreto de la vida. Watson estaba atormentado, todavía temía que pudieran haber cometido un error. Pero no, todo estuvo repentinamente claro. El ADN contenía un código escrito a lo largo de una elegante escalera entrelazada en forma de doble hélice, de longitud potencialmente infinita. Este código se copiaba a sí mismo mediante afinidades químicas entre sus letras y explicaba las recetas de las proteínas por medio de un hasta entonces desconocido diccionario de expresiones que ligaba el ADN a las proteínas. Lo pasmoso de la estructura del ADN era lo sencillo y aún así lo hermoso que hacía parecer todo, como ha dicho Richard Dawkins. Lo que la biología molecular tiene de verdaderamente revolucionario es la era post-Watson-Crick. Es que se ha vuelto digital. El código máquina de los genes tiene un extraño parecido al de los ordenadores. Un mes después de publicarse la estructura de Watson y Crick, Gran Bretaña coronaba a una nueva reina y el mismo día una expedición británica conquistaba el monte Everest. Aparte de una pequeña noticia en el New Chronicles, la doble hélice no salió en los periódicos. Actualmente, la mayoría de los científicos la consideran el descubrimiento más trascendental del siglo, cuando no del milenio. Al descubrimiento de la estructura del ADN le iban a suceder muchos años de frustraciones. El propio código, el lenguaje mediante el cual se expresa el gen, se negaba tenazmente de desvelar su secreto. Para Watson y Crick, descubrir el código había sido casi fácil, una mezcla de conjeturas, física de la buena e inspiración. Descifrar el código exigía ser verdaderamente brillante. Resultaba evidente que era un código de 4 letras, A, C, G y T, y casi con seguridad se traducía en un código de 20 letras de aminoácidos que componían las proteínas. Pero ¿cómo? ¿Dónde? ¿Y por medio de qué? Gran parte de las mejores ideas que llevaron a la respuesta fueron de Crick, entre las que figura lo que denominó moléculas adaptadoras y que hoy día llamamos ARN de transferencia. Independientemente de todo indicio, Crick llegó a la conclusión de que tal molécula debía existir, como era de esperar, apareció. Pero Crick tuvo también una idea que era tan buena que la llamaron la teoría errónea más grande de la historia. El código sin comas de Crick era más elegante que el que emplea la madre naturaleza. Funciona así. Supongamos que el código utiliza 3 letras en cada palabra. Si utiliza 2, esto da solo 16 combinaciones, lo cual es demasiado poco. Supongamos que no hay comas ni espacios entre las palabras. Supongamos ahora que excluyen todas las palabras que se pueden interpretar mal si se empieza por el lugar equivocado. De modo que, por tomar una analogía utilizada por Brian Hayes, imaginemos todas las palabras inglesas de 3 letras que se puedan escribir con las 4 letras: A, S, E y T. As, at, it, sat, si, se, set, tat, ti y ti. Ahora eliminemos aquellas que se puedan confundir con otras palabras si se empieza por donde no se debe. Por ejemplo, la frase ateatit se puede interpretar como ateate o como ate. Solo una de estas 3 palabras puede sobrevivir en el código. Crick hizo lo mismo con A, C, G y T. Para empezar, eliminó A, C, 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 G, G, G y T, T, T. Luego agrupó las restantes 60 palabras en grupos de 3, cada uno de los cuales contenía las mismas 3 letras en el mismo orden rotatorio. Por ejemplo, ACT, CTA y TAC. Están en un grupo por C, sigue AAT, sigue AC y A sigue AT, mientras que ATC, TCA y CAT están en otro. Solo una palabra de cada grupo sobrevivió. Quedaron exactamente 20, y hay 20 letras de aminoácidos en el alfabeto de las proteínas. Un código de 4 letras produce un alfabeto de 20 letras.
En vano tuvo Crick la cautela de no tomar su idea demasiado en serio. Los argumentos y supuestos que hemos tenido que emplear para deducir este código son demasiado precarios para que tengamos mucha confianza en él por razones puramente teóricas. Lo proponemos porque da el número mágico 20 de manera sistemática partiendo de postulados físicos razonables, pero tampoco la doble hélice contaba al principio con mucha prueba que le gustaran. La humillación aumentaba. Durante 5 años todo el mundo daba por sentado que era correcto, pero ya no era momento para teorizar. En 1961, mientras todos los demás pensaban, Marshall Nirenberg y John Matei descubrieron una palabra del código por el sencillo método de fabricar un fragmento de ARN a partir de U puro, uracilo, el equivalente de la T del ADN. Y poniéndole una solución de aminoácidos, los ribosomas elaboraron una proteína uniendo muchas fenilaninas. La primera palabra del código había sido descifrada. Significa familanina. Después de todo, el código sin comas era erróneo. Su gran atractivo había sido que no podía tener las llamadas mutaciones por desplazamiento de la pauta de lectura, a las que la pérdida de una letra hace que todo lo que sigue no tenga sentido. Sin embargo, la versión que en cambio ha elegido la naturaleza, si bien es menos elegante, tolera mejor los demás tipos de errores. Contiene un exceso de diferentes palabras de 3 letras que significan lo mismo. Hacia 1965 se conocía el código completo y se había iniciado la era de la genética moderna. La conquista pionera de los años 60 se convirtieron en los procedimientos de rutina de los 90, y así en 1995 la ciencia pudo volver a la orina negra de los pacientes de Archibald Garrod, fallecidos hace mucho tiempo, y decir exactamente con fidelidad qué errores ortográficos se producían y en qué gen particular su alcaptonuria. La historia de la genética del siglo XX en miniatura. Recordemos que la alcaptonuria es una enfermedad muy rara y no muy grave que se trata con bastante facilidad por consejos dietéticos, de modo que durante muchos años la ciencia se despreocupó de ella. En 1995, seducidos por una importancia histórica, 2 españoles aceptaron el desafío. Utilizando un hongo llamado Aspergillus, con el tiempo crearon un mutante que acumulaba un pigmento morado en presencia de fenilanina, el ácido homogenítico. Como Garrod sospechaba, este mutante poseía una versión defectuosa de la proteína llamada ácido homogenístico oxidasa, fraccionado el genoma del hongo con enzimas especiales, identificando los fragmentos que eran diferentes del normal y leyendo el código que contenían, finalmente localizaron el gen en cuestión. Luego registraron la biblioteca de genes humanos con la esperanza de encontrar uno lo bastante similar para moldarse al ADN del hongo. Lo encontraron en el brazo largo del cromosoma 3, un párrafo de letras de ADN que comparte el 52% de sus letras con el gen del hongo. La comparación del gen de personas con alcaptonuria con el de aquellas que no lo padecen revela que solo se diferencian en una letra, o bien la 690 o la 901. En ambos casos, el cambio de una sola letra echa a perder la proteína, de modo que ya no puede cumplir con su tarea. Este gen es el epítome de un gen aburrido, que realiza una tarea química aburrida en partes del cuerpo aburridas y que cuando se desbarata produce una enfermedad aburrida. Nada en él es sorprendente o único. No se puede vincular a CI o la homosexualidad. No nos dice nada acerca del origen de la vida. No es un gen egoísta. No desobedece las leyes de Mendel. No puede matar ni mutilar. En realidad es exactamente el mismo gen en todas las criaturas del planeta. Hasta el moho del pan lo tiene y lo utiliza precisamente para hacer lo mismo que nosotros. Sin embargo, el gen del ácido homogenístico, oxidasa, merece un pequeño lugar en la historia porque su historia en el microcosmos es la historia de la misma cima genética. Incluso este gen, incluso pequeño, revela hoy día una belleza que hubiera deslumbrado Gregor Mendel, porque es una expresión concreta de sus leyes abstractas. Una historia de hélices equiparables, microscópicas y enroscadas que trabajan en pareja, de códigos de 4 letras y de la armonía química de la vida. A leer, muchachos.